Hola mis creativos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión os traigo el cómo hacer este maquillaje de aquí, que el estilismo ya lo tenéis disponible en mi Patreon. Os voy a dejar tanto la cajita de descripción del vídeo como en el comentario fijado, pero sin haceros perder más tiempo, vamos con el tutorial. Empiezo con el boceto a mano alzada y cuando lo tenga, empiezo a rellenar los espacios con aquacolor. Yo haré una base blanca y los huesos en azul similar al tono del estilismo. Voy alternando con los pinceles, los más finos para las zonas más pequeñas y los pinceles más grandes para cubrir de forma más rápida una mayor superficie. Os recomiendo siempre empezar por el tono más claro. Y cuando tengamos el azul de los huesos aplicado y seco, pasaré a hacer el sombreado, lo que hará que gane una cierta dimensionalidad. Para hacerlo yo voy a usar aquacolor negro, pero ojo que el pincel esté casi seco para que pueda controlar bastante bien el degradado. Y como último paso vamos a contornear los huesos. Para ello yo voy a usar también aquacolor negro con un pincel muy fino. Otra opción también es usar delineador, pero ojo que se fastidian muy fácilmente si los aplicamos encima de aquacolor. Para la cara voy a hacer el mismo proceso que hicimos en el cuerpo. La única diferencia es que voy a tapar bien las cejas con el pegamento en barra, para así proteger todos los pelillos, ya que posteriormente vamos a usar pegamento prostético. He ahorrado mostraros ese paso porque realmente ya hay muchos vídeos en mi canal donde se puede ver cómo hago el tapado de cejas. Cuando todo esté seco voy a matificar con polvos blancos y empiezo por dibujar la boca con un pincel muy fino y agua color negro. Ahora voy a usar esta plantilla que si os fijáis es exactamente la misma con la que hice el estilismo y con el pincel ya después vamos a perfeccionar algunas partes. Y voy a empezar por situar las piezas, mirando de qué forma me puede gustar más que vaya en sintonía con los rasgos de la modelo. Ahora voy a combinar sombra de ojos y pigmentos para conseguir así un color mucho más lindo, más brillante, más intenso. Y paso a pegar todas las piezas con el pegamento prostético. Yo utilizo el Mastic, que por ahora es mi favorito. Para los dientes voy a usar este tipo de adornos metálicos, que realmente son piezas para ser tocados con la técnica del alambrismo. Además yo las voy a doblar un poco para que acompañe la curvatura del labio, porque me parece que va a quedar como más hermoso y además que va a encajar mejor. Pego más piedritas en el contorno del ojo de la Catrina, hago el delineado y como último detalle voy a pegarle 3 piedritas muy pequeñitas. Termino de contornear los huesos del pecho, pero lo finalizaré del todo cuando ya esté el estilismo, es decir, el corpiño puesto. Y tal que así nos queda terminado. Es un trabajo de muchas horas, pero que el resultado final vale mucho la pena. Quiero agradecer también a la modelo Kat por prestarse, porque al final son proyectos que suponen mucho tiempo. Y también agradecer a mi Pablo por grabar el proceso de maquillaje. Y pronto podéis ver las fotos en nuestros Instagrams. En cuanto al estilismo lo tenéis disponible en mi Patreon con la suscripción de nivel 2 y el tutorial consta tanto del corpiño como la corona y las dos versiones de brazaletes. Y justo este mes mi Patreon está de cumpleaños, cumple justo un añito que lo abrí, así que ya tenéis 12 tutoriales súper chulos por allí. Y es sin duda una bonita forma de apoyar mi trabajo y amortiguar un poco el gasto de materiales, ya que este tipo de contenidos que yo subo no es un contenido que genere ingresos en YouTube, ni tampoco mucho apoyo. Pero los que sí comentáis y dejáis vuestras lindas palabras, mil gracias porque me alegráis el corazón y me incentiváis a que siga. Yo amo poder compartir junto a vosotros y poder crear y probar cosas. Es una bonita forma también de sanar el alma. Y bueno, mis creativos, hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que os haya gustado o os haya importado. Si es así, apoya este vídeo dándome un like o un comentario
para que, bueno, ayudes un poquito a que el contenido no quede ahí muertecito y que YouTube pueda también recomendarlo. Y bueno, en cuanto al tema de que el estilismo esté en Patreon, no la toméis conmigo, seguirá habiendo vídeos aquí en el canal, pero es verdad que intento como amortiguar el gasto de materiales a través de Patreon, y estoy muy agradecida a todos los que estáis allí apoyándome. Y también que gracias a las personitas que estáis en Patreon he descubierto, por ejemplo, cómo hacer este brazalete, que fue un experimento total, porque tengo ahí pendiente un vídeo de mostrándoos cómo probar diferentes materiales sobre diferentes superficies, y esto ha sido todo un acierto. Así que bueno, mi gente, os mando un besazo súper mega grandote. Disfrutad mucho de este mes de Halloween, sed creativos, no tengáis miedo a salir a disfrutar porque la vida son 2 días y hay que vivirla. Así que mi gente, os mando un besazo hiper mega grandote y que la creatividad esté siempre de vuestra parte.